Y es un gusto, le damos la bienvenida a la presidenta de ANCAP, a la ingeniera Marta Jara, bienvenida, un gusto recibirla en estos estudios, en esta casa, bienvenida. Buen día, mucho gusto estar acá. Quisimos comenzar con este comunicado que es más extenso, que está en la página web de ANCAP respecto al precio de los combustibles, porque es un tema muy recurrente, desde los empresarios hasta las murgas, hablan de el precio del petróleo a la baja y el combustible que en el Uruguay no baja. Y de pronto empezar por allí, empezar por cómo se construye el precio y qué va a pasar, que esto es importante también, en este 2019. Bueno, lo primero que quisiera decir es el esfuerzo que estamos haciendo desde ANCAP en transparentar la paramétrica. ¿Qué quiere decir la paramétrica? En la formación de precio, que es lo que usted me preguntaba, inciden muy fuertemente dos variables que ANCAP no controla, que el país no controla, que son el precio del crudo y el tipo de cambio. Entonces, lo que se hace es hacer un modelo de cuántos ingresos se necesitan y para cubrir los costos se van a necesitar más ingresos si suben estas variables o menos si bajan estas variables. Lo que el modelo también incluye son metas de eficiencia que se vienen cumpliendo muy bien y eso sí lo podemos controlar desde ANCAP. Para 2018 se alcanzaron 25 millones de dólares respecto de la línea base que traíamos de 2016. Recordamos que el 17 fue la parada y eso distorsiona un poco los números, por eso nos referimos al 2016. Y para este año estamos incluyendo una meta adicional por sobre esos 25 de 15 millones más. Es un esfuerzo bien importante, pero realmente el 80%, 70, 80%, dependiendo cómo esté el crudo, de nuestros costos es materia prima, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si yo tuviera esa bola de cristal, sería un fenómeno, pero no, lo importante es, podemos ir a la paramétrica y a partir de ahí verlo, ¿no? Desde luego, nosotros sabemos la importancia que tienen las tarifas y por eso todo ese esfuerzo de tratar de introducir eficiencias y tratar de transparentar, porque no se trata de enmascarar otras situaciones que no tengan que ver con estas variables con las tarifas. Eso es lo que creemos que transparentar ayuda mucho en ese sentido. Usted está haciendo referencia a el ente funciona mal y como funciona mal aumenta la tarifa para poder cubrir esa ineficiencia. ¿De eso hace referencia? Claro, por ejemplo, ¿sí? O cosas que no se hayan previsto. Entonces nosotros estamos diciendo, nuestro compromiso es no ajustar las tarifas por encima de la paramétrica. La otra cosa es, sabemos que los combustibles son un tema sensible, cuánto cuestan los combustibles, pero de cada litro de nafta y cada litro de gasoil que se vende, lo que llega a ANCAP como ingreso son unos 23 pesos. No son los 40 del gasoil o los 55 de la nafta, ¿sí? Entonces hay una parte que tiene que ver con tasas, por ejemplo, la tasa inflamable que se paga a la Intendencia por circular con camiones, la tasa de la Ursea, tasas de funcionamiento, digamos, y también los impuestos, ¿no? El IVA, el IMESI, el fideicomiso del boleto, que sobre el gasoil es importante, es casi de 3 pesos. Entonces, es importante saber que, y a partir de este año en que no se subieron los combustibles, aparte de absorber lo que es la evolución del tipo de cambio, se ha absorbido un aumento de toda esa parte impositiva que sí se ajusta con IPC, digamos. Y el otro componente importante es la cadena de distribución. En esa cadena se van 7 pesos y algo para la nafta y 5 y algo para el gasoil. Entonces, y eso tiene una paramétrica que se ajusta también con IPC y sobre todo va a la parte de estaciones de servicio. Cuando usted habla de eficiencia, para que a la gente le quede claro, porque recién habló de una cifra importante, como son 25 millones de dólares, ¿a qué hace referencia específicamente? ¿Qué es la eficiencia? ¿En qué se mejoró que usted dice, bueno, pudimos ahorrar ese dinero? Bueno, la eficiencia es, la verdad, tratar de cumplir con nuestro cometido, asignando los recursos donde agregan valor y tratando de contratar mejor, hacer mejores contratos de servicio, ser muy cuidadoso con el ingreso de funcionarios, porque hay muchas actividades
que a través de cambios normativos, cambios tecnológicos, cambios en la forma de organizar el trabajo, van dejando de ser necesarias. Por ejemplo, todo el sistema de vales de combustible que se daban a todos los organismos del Estado. Hace, no sé, 2 años, esos vales se contaban todos a mano. Tenían todo un circuito de la cadena de pago donde había que llevarlos, controlarlos, sellarlos. Eso era una cosa muy trabajosa y hoy lo vemos en nuestra vida propia. La ida al banco no es lo mismo, todo es transferencia electrónica. Entonces, en estos años, digamos, en un periodo de 5 años, la fuerza laboral de ANCAP tiene un 30% de personas que están alrededor de su causal jubilatoria, ¿no? Entonces, nosotros vamos manejando eso para permitir que en la medida en que hay funcionarios que se retiran, la gente nueva tiene que venir para hacer otras cosas, ¿sí? Y vemos realmente cómo incide la tecnología, incide también en las condiciones de trabajo, en la seguridad. Hay lugares donde necesitamos más gente y hay lugares donde hay actividades que concretamente dejan de ser importantes y que se pueden hacer mejor. Ahora volvemos al tema del precio vinculado con el gasol y también con el supergas. Pero antes quería mencionarle que en las últimas horas la gremial de ANCAP sacó un comunicado en la cual le reprocha a ANCAP que en Bella Unión se recortó un apoyo que ANCAP daba a trabajadores de ALUR, por la cual recibían canastas escolares, y allí dice, bueno, que esa política impacta negativamente sobre 1.400 trabajadores que no van a estar recibiendo la canasta escolar que estaban recibiendo y que ANCAP este año dice, bueno, no se la vamos a dar más. ¿Por qué? Bueno, lo primero que hay que decir es que ese comunicado, bastante feo la verdad, se refiere a cortadores de caña que no son empleados de ANCAP, tampoco son empleados de ALUR. Y lo segundo que hay que decir es que nosotros podemos considerar hacer muchas cosas, pero ninguna fuera de la normativa. Nosotros no podemos darle este tipo de apoyo a personas que no están en nuestras planillas y sobre las cuales no podemos pagar las cargas sociales y los tributos, retener los tributos correspondientes. Entonces, eso ya ha pasado históricamente, situaciones similares, y han llevado muchísimo trabajo para regularizar y creemos que no está bien y no lo vamos a hacer. Hemos hablado con la gente de UTAA, también le habíamos mencionado a FANCAP. UTAA es la gremial de los cortadores de caña, ¿no? Que dentro de nuestras actividades de responsabilidad social empresarial en Bella Unión, que la verdad son significativas, podemos considerar la donación a escuelas, por ejemplo, pero no como un beneficio a un trabajador. En el comunicado que usted señala como muy desagradable, dice en uno de sus párrafos, en el cuarto, dice que esta actitud de ANCAP encierra una concepción ideológica sobre el rol social, productivo y económico de la empresa pública. ¿Coincide usted con esta definición, que es una cuestión de concepción ideológica? Yo creo que a mí no me corresponde tener una discusión ideológica. Nosotros tratamos de manejarnos dentro de la institucionalidad y la normativa. Y el ente tiene una especificidad que es la de abastecer de combustibles el país en forma segura, en forma eficiente, tiene sus otros negocios que están dentro de su cometido y como cualquier empresa somos socialmente responsables, tenemos un relacionamiento en las comunidades en las que actuamos, pero definitivamente no somos, digamos, un Ministerio de Desarrollo Social o una cosa así, o no podemos cumplir funciones que cumplen otros organismos que son los especialistas, los expertos y quienes llevan adelante las políticas públicas. El rol social de ANCAP es asegurarnos el combustible en forma segura, cumpliendo la normativa, con el menor impacto ambiental, con seguridad y con eficiencia. En este comunicado que nosotros compartíamos apenas un pasaje de diciembre, hablan del tema del supergas y de la reducción del subsidio. ¿Por qué se toma esta decisión de reducir los subsidios que tenía el supergas?
Bueno, ahí hay una parte de política pública que nosotros desde luego cumplimos, que es buscar un subsidio selectivo. Se desarrolló una app para celulares y que se tiene que seguir mejorando y se está discutiendo si ampliar el universo de los beneficiarios de este subsidio, que permiten direccionar un descuento a sectores que realmente lo necesitan. Pero digamos, el tema del supergas no es una cadena eficiente. Si por cada litro de combustible recibimos 23 pesos, por cada kilo de supergas recibimos 12, ¿sí? Y digamos, en toda la cadena de distribución quedan como 25. ¿Sí? Es algo muy desbalanceado. Esos 12 pesos no alcanzan para cubrir el costo del producto. ¿Sí? Entonces, digamos, en el mundo se trata de eliminar los subsidios porque los subsidios incentivan a una demanda irracional. Entonces, todos tenemos que saber cuánto cuesta lo que estamos quemando. ¿Sí? Por supuesto que hay situaciones a contemplar que son el supergas. En muchos casos es un combustible social, ¿sí? Porque lo usa gente que si no tendría que, no sé, quemar leña, ¿sí? Entonces, bueno, pero ahí en esa cadena, si nosotros la seguimos subsidiando, de alguna forma estamos fomentando ese consumo y no estamos poniendo el foco en hacerla más eficiente. Por ejemplo, cada garrafa que hay que traer para reponer, para una garrafa nueva para introducir en el sistema, cuesta $40. Hay un inventario grande de garrafas para recalificar. O sea, hay ineficiencias ahí que nosotros tenemos que atacarlas. Si seguimos subsidiando, es como que eso no se transparenta y no se pone el foco en tratar de mejorar esa cadena. Estamos trabajando en la trazabilidad del GLP, estamos trabajando para que esas plantas sean más seguras. Y bueno, y hay un montón de factores comerciales donde ANCAP tiene que realmente tratar de negociar y de recuperar ese ingreso que lo necesita para poder pagar el producto. Quiere decir entonces que la idea y la intención es continuar con esta línea de ir en la reducción de ese subsidio. Ese subsidio para el año pasado fue unos $30 millones, ¿sí? 30 millones de dólares es un número. Y estamos con este nuevo precio, esperamos que se reduzca a 10 millones de dólares. Pero lo que hemos venido haciendo es, poco a poco, hacer aumentos de precios diferenciales. Por eso ahora el gasoil y las naftas están más cerca de la paridad de importación y el supergas, bueno, hay que ir acomodándolo para que llegue al nivel que es lo que cuesta realmente. Bueno, usted decía, no tiene una bola de cristal. Por ahora la nafta no está previsto un nuevo ajuste, un nuevo aumento. Nos hemos venido manejando con revisiones semestrales y si alguien mira cómo evoluciona el precio del petróleo, ha sido particularmente volátil en el último año. Ahora nuestra premisa fue 54,5 dólares por barril de Brent y ya está pasado los 60, ¿sí? Pero bueno, eso hay que esperar. El año pasado vimos que en un momento se fue a 80, después bajó a 50. Hay que esperar. Lo mismo con el dólar, ¿no? Lo mismo con el dólar. El dólar es como menos volátil, pero el petróleo depende mucho de variables geopolíticas. Por ejemplo, la situación de Venezuela puede hacer cambiar eso. Cualquier situación en Medio Oriente, eventos climáticos inesperados que pongan fuera de servicio infraestructura de producción petrolera. O sea, realmente es algo muy estudiado y esa bola de cristal nadie la pudo inventar todavía. Una cosa que sí podemos hacer y que sí venimos haciendo es en herramientas de mitigación de este riesgo, que son los derivados, los famosos derivados, coberturas de precio crudo, swaps, y eso se ha trabajado con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, para tener una norma habilitante que nos permita hacerlo.
Y también a nivel comercial, el tema de adelantar compras de crudo en momentos en que el precio es favorable y demás. Así que eso tenemos que esperar un poquito para ver cómo evoluciona. Pero lo importante, vuelvo a resaltar, es tener una paramétrica transparente. El gasoil, que los empresarios un día cierto también, ahora en enero, en la movilización de Un Solo Uruguay, volvieron a reiterar el pedido de la reducción del precio del gasoil, el mismo criterio. Desde el punto de vista de ANCAP, nosotros no podemos reducir más los ingresos que necesitamos para funcionar. Y sabemos que esos ingresos son menos que los que costaría importar todo el paquete de combustibles. Entonces, la verdad que desde ANCAP no es mucho lo que podemos hacer. Eso hay temas de políticas públicas y han habido desde el gobierno reducciones también selectivas a ciertos sectores, ¿sí? para dar algunas exoneraciones y ese tipo de cosas. El título puede ser que por ahora no aumentan los combustibles, pero bueno, la revisión es semestral y pendientes siempre del precio del petróleo, del crudo en el mercado internacional. Podría ir por ahí. Y efectivamente es así.